13 minutos y hoy queremos conocer una nueva tendencia que se está viendo en las nuevas generaciones en los contextos laborales, Ale. ¿Cómo reaccionan de acuerdo al rango etario? Se habla de la generación Z, por ejemplo. ¿Tú vendrías a ser generación Z? Parece que estoy entre la Z y los millennials. Yo soy millennial. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo son las generaciones anteriores? ¿Cómo son las generaciones nuevas respecto al mundo laboral? Ese es el tema que vamos a conversar a continuación con la psicóloga y coach ejecutiva Ana Troncoso, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. De poder conocer un poquito también de nuestras generaciones y quizás de las generaciones que puedan estar en sintonía. Ana, ¿cuál es la ambición silenciosa? La ambición silenciosa es una redefinición del éxito laboral a propósito de lo que hemos observado en las expectativas laborales que tienen jóvenes tanto de la generación Z como los millennials, con sus diferencias como generación, pero esta redefinición lo que hace es que los trabajadores hoy día que provienen de estas generaciones aspiran a una ambición que no es la misma que nosotros conocimos. Yo, que soy generación X, conocí la ambición como querer ascender rápidamente en cargos una vez que uno ya es profesional, querer acceder a mejor salario, lo cual hacía que la ambición fuera ruidosa de alguna manera, porque uno quería aspirar a tener una oficina propia, a poder acceder a bienes de consumo, no sé, un mejor auto, o poder tener una casa propia, en fin. Había aspectos de acceso que demostraban que yo estaba ascendiendo en mi carrera de una manera tal vez más lineal. Hoy día los jóvenes nos han enseñado, y a mí me encanta observarlo en las personas con las que me toca trabajar, de que la ambición que tienen ellos es silenciosa. O sea, no es visible a través del ascenso jerárquico o del acceso a vacaciones, a cargos, etcétera, sino que su ambición es, por ejemplo, a conciliar mejor sus expectativas laborales y sus expectativas de desarrollo personal. Por lo tanto, quieren tener una vida más balanceada, quieren juntar su propósito personal e identificarlo y trabajar su propósito personal con el propósito que tienen las organizaciones, cosas que hacen que las organizaciones y las áreas de recursos humanos o de talento tengan que también hacer otras cosas para captar a esta gente, para retenerla en los lugares de trabajo y para aspirar a que todos tengamos un buen bienestar a través del mundo laboral y del trabajo. No es que no tengan ambiciones, pero cambian las ambiciones. Igual me gustaría que hablemos un poco, me imagino que no todos tienen claro a qué generación pertenecen o cuáles son las generaciones, porque igual con Cata tratábamos de ver en algunos lugares, digamos, vemos que la generación Z parte desde los que nacieron en 1995, pero en otros lugares donde uno encuentra no es tan así. Exacto, el año de corte. Justamente eso hablábamos. Al estudio de las generaciones son estudios culturales, entonces tienen alguna relación con los lugares donde se estudia y con los grandes eventos que marcan a una generación. Por ejemplo, desafortunadamente hay muchos más estudios de esto en los países del norte. Entonces, generalmente asocian a las generaciones, no sé, las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera del 2008-2009. Y en torno a esos años, generalmente son 14, 16 años, sitúan en una generación porque de alguna manera son padres que están trabajando, que se vieron influidos por esta crisis financiera o la caída de las Torres Gemelas, que están educando a sus hijos en reacción a estos fenómenos. Por eso yo podría contarles de que, para jugar un poco con las generaciones, yo soy criada por baby boomers, que son los nacidos entre el 40 y el 64, donde está la píldora anticonceptiva, ese tipo de fenómenos. Pero eran grandes lectores, grandes estudiosos, no había, todo el mundo era análogo. Luego vino la generación X, que es la mía, donde supimos pasar de lo análogo a lo digital, porque nos tocó eso durante nuestras vidas, ¿verdad? Somos los nacidos entre el 65 y el 80, donde podíamos hacer juegos. Luego vienen los millennials, que son los emprendedores, donde ahí se diferencian un poco la generación Z. Los emprendedores tienen sus propias metas. Ellos quieren conquistar el mundo, tienen una sed de conquistar el mundo que los hace querer emprender. Y son entre el 81 y el 2000. Y luego del 2001 al 2016 está la generación Z, que son los únicos hasta ahora, y después la generación de cristal, que nacieron profundamente arraigados en la vida digital. Entonces ellos pueden ser emprendedores, pero lo que más los ha marcado es el acceso a las redes sociales, que hace que su crianza
sea distinta, porque criarse en un contexto con redes sociales marca una gran diferencia. Igualmente me llama la atención que esta ambición silenciosa, claro, se esté viendo un poquito más en millennials y también en generación Z, que como bien sabemos el mundo digital también tiene un poco de eso, ¿no? De aparentar, de mostrar mi mejor rostro, de mostrarme que estoy de viaje, etcétera. Pero ¿en qué otras situaciones uno podría ver que existe ambición silenciosa? A mí una de las cosas que, sobre todo de la generación Z, me llama mucho la atención, como crecieron en torno de las redes sociales, una de las cosas que muestra que están conciliando su vida laboral con su vida personal o sus intereses, es que muestran mucho en sus redes sociales cuando van al gimnasio. Hay muchas fotos de haciendo deporte o practicando algún hobby, no sé, haciendo surf, en el gimnasio haciendo yoga, caminando o andando en bicicleta en dirección al trabajo. Para eso requieres tener condiciones laborales que te faciliten el acceso en términos de tiempo, en términos, no sé, hay organizaciones que están empezando a ofrecer, por ejemplo, yoga a la hora del almuerzo en espacios de las oficinas, de manera de que se pueden conciliar ambos intereses. A mí lo que me emociona y lo que aprendo yo de esta generación es que son más ricos en intereses, son más ricos en comprometerse en sus intereses, porque fueron criados por padres como generación X generalmente, cansados, muy comprometidos con el ascenso jerárquico, pero muy comprometidos con pasar largas horas en las oficinas, no postergar tus intereses personales, si eras bueno para los deportes cuando eras más joven, ya no puedes. Entonces son padres más ausentes y que se postergan más a sí mismos en estos términos. Hoy día estas dos generaciones nos dicen no. La vida es ahora, y ahora voy a desarrollar mis intereses, por lo tanto necesito conciliar ambos mundos, porque ambos mundos son igualmente relevantes, lo cual nos provee de una visión de la persona más integral, más orgánica, y por eso yo creo que es algo que hay que ponerle mucha atención y que podemos aprender de ellos, los que somos de otras generaciones, digamos. Pero Ana, igual se dice que, sobre todo la generación de los millennials, me imagino que igual la generación Z, son generaciones con mucha frustración. Si hablamos de bienes materiales, por ejemplo, cuando uno compara con lo que tuvieron las generaciones anteriores, o sea, nuestros padres, ¿no? A esta edad mis padres ya tenían casa, ya tenían auto, por ejemplo, cosa que las nuevas generaciones todavía no. Tienes toda la razón, y ahí uno puede ver de que hoy día las generaciones más jóvenes acceder a una vivienda y lo financiero que eso implica es muy difícil. Entonces son personas que tienen que adaptarse a estas nuevas condiciones del mundo financiero y arrendar, lo cual propicia y esto de estar menos comprometido con lugares de trabajo me refiero a ciudades de trabajo, puedo moverme, pero porque de alguna manera el acceso a vivienda, el acceso a este tipo de bienes materiales, que en el fondo es un compromiso a largo plazo, es más difícil, y es verdad que es más difícil. Y eso responde a esta generación, esas condiciones financieras las están viviendo todos por igual. Y por eso es que son de las cosas que delimitan a una generación. Claro. Tú nos mencionabas que igualmente era un desafío mantener a estas generaciones como atentas o entusiasmadas en su contexto laboral. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen más exigencia. Una exigencia que yo la encuentro súper interesante es que las generaciones de hoy día están muy atentas a descubrir su propio propósito en el mundo y se comprometen con eso y estudian en torno a eso. Entonces, lo que aspiran es que las organizaciones tengan algún calce con tu propósito profesional. Eso es más exigente en términos valóricos de lo que era antes. Es tener una conversación valórica con la organización. No sé si mi propósito es ser respetuoso de algún tipo de alimentación, por ejemplo. Voy a buscar trabajar en lugares que fomenten ese tipo de alimentación. O voy a aspirar a que en mi lugar de trabajo, si me van a dar hora de almuerzo, yo pueda acceder al tipo de alimentación que a mí me gusta. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a identificar estas nuevas necesidades para atraer el talento y retenerlo. Si la persona no tiene acceso a comida vegana, hay que facilitar que eso exista. Tal vez no va a depender de la organización, pero sí hay cosas en las que hay que estar alerta, digamos, para poder retener a estos talentos y atraerlos. Pero principalmente es el tema del propósito.
mi propósito tiene que tener un calce con el propósito de las organizaciones. Ya no quiero ejercer el derecho porque soy abogado, sino que quiero ejercer el derecho en un lugar que concilie mis aspiraciones valóricas con los de la organización. Claro, cosa que antes tal vez las anteriores generaciones no le daban tanta importancia, no sé, porque igual se habla, Ana, de que generaciones anteriores entraban a una empresa y se camiseteaban y hasta que se jubilen no se cambiaban de empresa. Claro. En cambio ahora, hoy en día, y más aún las generaciones más jóvenes, tienden a no solamente buscar diferentes empresas, sino que lo valoran más, ¿no? Como currículum, estuve acá y acá y acá tiene más valor que estuve en una sola empresa, hice carrera ahí mismo. Claro, hoy día los jóvenes no valoran eso, lo critican. Claro. Como de alguna manera las personas que hicieron carrera en una misma organización se comprometieron con los valores y las metas de la organización, sí, y las hicieron propias. Hoy día no. Hoy día, como tenemos este diálogo donde mi propósito tiene que calzar con el propósito de la organización y viceversa, estoy más dispuesta a buscar cómo mejorar cada vez más ese calce. Estoy dispuesto, y porque quiero conciliar mis intereses, estoy dispuesta a cambiarme de lugares de trabajo más veces. Estoy dispuesta a explorar oportunidades en regiones, si es que quiero un estilo de vida asociado a eso. Estoy dispuesto a buscar lugares de trabajo que me permitan trabajar de manera a distancia para poder conciliar mi vida familiar o el cuidado de mis animales, si es que es lo que a mí me interesa. Claro, el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza. Entonces, me gusta vivir en la playa, me gusta hacer surf, me gusta nadar en el mar. Entonces busco un trabajo a distancia que me permita forjar mi futuro conciliando ambos intereses. Al final del día me voy a ir a surfear. Nosotros siempre abrimos la conversación con nuestros televidentes y por lo general existen instancias donde ellos también siempre nos preguntan por los trabajos de sus hijos. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer en este caso? Porque mi hija, mi hijo aún no encuentra trabajo. Y normalmente siempre son parte de millennials o generación Z. ¿Qué consejo también le darías a estas personas para que puedan llegar a su trabajo ideal? Porque me imagino que teniendo esta consideración de querer conciliar mi mundo personal con mi mundo laboral, también quizás son más exquisitos al momento de seleccionar una empresa. Sí, hay una cosa que hay que tener en consideración, de que la generación que está contratando probablemente es mayor en edad, lo que hace que haya una brecha en la relación, una brecha que es natural y que es buena que exista. Pero hay que tener en consideración leyes del mercado laboral. Hay que entender un poco también el mercado laboral. Probablemente en tu primer trabajo, tu primera experiencia profesional, va a ser una experiencia profesional donde tu propósito, si bien puedes tener un propósito en común con la organización en general, probablemente vas a tener tareas más asociadas a personas sin experiencia. Y eso puede no satisfacer completamente tus deseos. Entonces, de alguna manera, hay que encontrar el equilibrio entre lo que la empresa te puede proponer y tu expectativa real de encontrar un trabajo. Y hay que hablar de eso. Como padres tenemos el deber de orientar a nuestros hijos y poder conversar sobre estas cosas. Hoy día, afortunadamente, yo trabajo mucho acompañando personas que quieren identificar sus talentos para poder cambiarse de trabajo o poder desarrollarse profesionalmente. Conocerse a sí mismo en términos profesional también es un consejo que yo daría. Que no sean las áreas de recursos humanos que te toman un perfil de competencia las que sepan más sobre tus propias competencias. Yo creo que hoy día hay recursos como para que uno se acompañe y se ayude de coach ejecutivos que te permitan mejorar tu forma de ingresar a las organizaciones y conocerte más a ti mismo en tus habilidades profesionales. Y tú también, bueno, mencionabas, Ana, de que hay sucesos en el mundo que también definen, ¿no?, una generación de otra. Algo que nos ha pasado a todos como humanidad es la pandemia. Me imagino que se va a analizar de acá a un futuro los hijos de la pandemia, los padres durante la pandemia y también, por supuesto, a los que tuvieron que estudiar a distancia, la primera generación que tuvo que estudiar, hacer una carrera entera a distancia. Era algo novedoso y algo a lo que tuvimos que adaptarnos como mundo. Sin duda, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que recién se está empezando a ver el impacto de eso, sobre todo en formaciones técnicas, por ejemplo, que duran 2 años. Uh-huh. Puede ser que te haya tocado casi toda tu formación de manera online. Cuando yo creo que la formación online existe desde mucho antes y eres muy buena cuando tú la diseñas para ser online. Claro. Pero el proceso de adaptación de ahora somos online
probablemente tuvo desventajas porque tampoco los alumnos sabían ser alumnos online y eso sí va a tener consecuencias después en su capacidad de insertarse o de valorar estos profesionales o estos técnicos. Sin duda. Y sin duda va a ser de los fenómenos también la pandemia que nos va a marcar a todas las generaciones en todas las geografías. Yo les mencionaba que, por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos es una generación y también nosotros tenemos nuestro propio 11 de septiembre que es otra generación. Y esos hitos marcan de maneras distintas a generaciones diferentes. Pero esta nueva tendencia que se está dando en estas generaciones ya mencionadas, ¿es positivo? ¿Hay algo en lo que las otras generaciones podrían, no sé, fijarse, inspirarse? Porque por lo general cuando existe una persona en nuestra vida que es ambiciosa y que a Vox Populi comenta lo que quiere, lo que aspira, lo que desea, como que nos asusta un poco, ¿no? Oye, pero esta persona está alardeando mucho, quizá. Sí. ¿Es positivo? ¿Qué podríamos aprender de la ambición silenciosa? A mí me encanta. Yo trabajo con muchos millennials, acompañándolos en sus trayectorias profesionales y también ahora algunos generación Z, y me emociona. Yo creo que para mí, que soy de la generación de la ambición ruidosa, creo que este compromiso con sus valores y con su deseo de conciliar sus intereses personales con su vida laboral es algo que hay que atender de todas maneras y de lo cual tenemos que aprender los que somos de otras generaciones. Porque sí coincido con que la vida es ahora y el tiempo es ahora y creo de que ese es un valor que hay que aprender, porque además les permite balancear también la vida familiar, con la crianza, con el cuidado de tus padres. Son más exigentes de las organizaciones en eso y hace que la relación con la organización sea más organización y persona y no solo la persona como a la sombra de la organización. No, esto es más un diálogo y eso me parece que tenemos que aprenderlo y valorarlo. Qué interesante este tema, en verdad. Ninguna generación es mejor que otra, pero son diferentes circunstancias, etapas de la vida y cada una tiene algo que enseñar a la siguiente, ¿cierto? O a la anterior también. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y este espacio, Ana. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien, un feliz día. Igualmente para ti, Ana, y nosotras vamos a continuar acompañándole por el 14.1, así que no se despegue porque ya se viene muchísimo más. Ay,